Vamos a recorrer calles, plazas y lugares donde la historia esté presente, para que juntos conozcamos sus virtudes y secretos. Es por eso que un artista plástico y el amigo que filma, solo por amor al arte, queremos compartirte historias de arquitectura, pintura y escultura de la ciudad. Bienvenidos a Arte Ambulante. En este video inevitablemente vamos a viajar en el tiempo, porque en el museo te vas a encontrar con obras del Renacimiento pasando por el manierismo, pero en este capítulo nos vamos a detener en el movimiento más oscuro del arte, así que primero estacionaremos nuestro DeLorean para entrar en las sombrías puertas del barroco. Rápidamente te cuento que en las primeras salas te vas a cruzar con obras de Lucas Cranach el Viejo, Rembrandt, Tiepolo, Tintoretto, Durero, Tiziano, Rivera y Rubens. ¡Fua! ¡Qué selección!, ¿no? Pero si querés que hablemos puntualmente de alguno de estos grandes artistas, dejanos tu comentario así hacemos otro corto exclusivo hablando de cualquiera de estos muñecos. Pero para entender a la velocidad de la luz dónde estamos parados, te cuento que en el Renacimiento italiano Miguel Ángel es la figurita difícil. Difícil de superar, por supuesto, tanto que en el siguiente movimiento que le precedió, el manierismo, significaba la manera de, ni más ni menos que de Miguel Ángel, obvio, pero seamos justos, también a la manera de Leonardo y Rafael. Ahora sí, entremos directamente al barroco, pero para entenderlo cabe mencionar que fue un movimiento artístico que nace luego de una de las mayores rupturas eclesiásticas. Repasemos, pasada la Reforma luterana, en el famoso Concilio de Trento surge la Contrarreforma católica. Este movimiento es utilizado básicamente como propaganda para fortalecer la autoridad del Papa, que para entonces estaba bastante devaluada. Por eso, la Iglesia necesitaba dominar las voluntades de sus creyentes, y para no perder fieles, es que tuvo la intención de producir manifestaciones estéticas que estuvieran ayornadas a una realidad un tanto más cercana a las pasiones pesimistas que tenía el pueblo. Por eso se hace foco en el sufrimiento de los santos, expresando una sensibilidad totalmente crítica, pero sumamente dogmática. Ahora vas a tener una idea más clara de lo que te hablo. Con la obra San Francisco Meditando de Zurbarán de 1632, el pintor trabaja con una paleta oscura, en la que las sombras creadas sobre el rostro, que poco se deja ver, aumentan el efecto de concentración del monje, y con una calavera en la mano se puede reflexionar sobre lo efímero de la vida y la inevitable muerte que algún día llegará. Desesperanza o miedito, ¿no? Jesús en el Huerto de los Olivos, de 1600 a 1607, para mí es una obra del primer moderno, un tipito adelantado 400 años a su época, y lo llamaban el Greco. Primero estiliza la figura rompiendo con la perfección anatómica. El tratamiento del espacio lo compone con cambios bruscos en la perspectiva. Trabaja los contrastes de las luces y las sombras percibiéndose a través de los colores bien potentes, permitiéndole así aumentar el dramatismo de la escena. Tranquilamente podría ser una gran obra del siglo XX. El arte de esta época dio a artistas tenebristas, sumergidos en un mundo aún mucho más sombrío. Seguinos, comenta y compartí para seguir subiendo contenido donde el arte esté presente. Y no te olvides que al arte, salud.